Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Escuchemos el mensaje para hoy en el libro de Mateo, capítulo 7 y el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hoy es muy importante comprender qué es hacer la voluntad de Dios, porque todo aquel que haga la voluntad de Dios dice que va a entrar al reino de los cielos, pero dice también que no todo el que dice Señor, Señor. ¿Qué significa eso? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino. La palabra Señor, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, suena de esta manera, kurios, Señor. Pero esa palabra kurios, Señor, también significa dueño. Cuando una persona dice yo creo en Dios es porque Él es el dueño de la vida. Cuando alguien dice Señor, está diciéndole a Dios, tú eres el dueño de mi tiempo, de mis recursos, de mis talentos. En otras palabras, decir Señor, Señor es someterse cada día a Dios como el dueño de todo. Y nosotros reconocemos que somos los administradores. Por eso hacer la voluntad de Dios lo vamos a resumir de la siguiente manera. En el libro de Juan, capítulo 6 y el versículo 40 dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios cree en Jesucristo como su Salvador. Pero además de eso, el que quiera hacer la voluntad de Dios no solamente cree, sino que obedece a nuestro Dios. Como lo dice también Juan 14:15, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero también el que quiera hacer la voluntad de Dios debe tomar la palabra de Dios como su guía, que oriente su camino. Lo expresa Juan, capítulo 8 y versículo 31, cuando dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿creemos en Jesús? ¿Aceptamos obedecerle a Jesús? Y además de eso, permanecemos en su palabra, pero buscamos cada día la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en santidad, como lo expresa 1 de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santidad. Y en Hebreos dice, sin la santidad nadie verá al Señor. O sea que hacer la voluntad de Dios es cada día decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser apartado del mal que es santidad. Ayúdame a hacer tu voluntad, pero también hacer la voluntad de Dios es ser agradecido, como lo expresa 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 20. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, y no apaguéis el espíritu. Interesante. Entonces, hacer la voluntad de Dios se centra en un siervo que está listo a aceptar la palabra de Dios para ser guiado. Aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Aceptar que ahora con la ayuda del Espíritu Santo soy obediente a su mensaje. Soy obediente a sus mandamientos. Ahora busco cada día ser santo, apartado del mal. Y le agradezco al Señor, oro al Señor cada día para que guíe mi vida. En ese sentido, haremos la voluntad de Dios. Haremos todo lo que a Dios le agrade. Que hoy estemos dispuestos a decirle, Señor, úsame en tu servicio, mora conmigo y ayúdame a hacer tu santa voluntad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.